Sé feliz. Come saludable. Haz ejercicio. Duerme 8 horas. Sé exitoso. Ama lo que haces. Encuentra el amor de tu vida. Viaja. Sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir. Pero, ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse. y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, espero que te quieras. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Espero que te quieras. Recordarán que la semana pasada nosotras platicábamos sobre la maternidad, el cómo pensamos y percibimos la maternidad cuando somos solteras, la presión que se nos impone por convertirnos en madres a una cierta edad y los factores que influyen en decidir cuando estamos listas para convertirnos en madres. Pues el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de la maternidad, pero ahora desde una perspectiva diferente. Hoy vamos a platicar de la maternidad una vez que ya eres madre y de todos los retos que se vienen con ella para nosotras como mujeres. Sin duda, hay muchas opiniones sobre cuál es la mejor forma de criar a los hijos, pero creo que poco se habla sobre la madre en sí. Creo que existe esta idea o expectativa de que una vez que te conviertes en madre, pasas a segundo término y te dedicas el tiempo que te sobra, si es que te sobra tiempo. Por eso hoy vamos a hablar sobre la madre como individuo, sobre su salud mental y su balance emocional, lo que para nosotros es increíblemente importante porque, como ya hemos dicho en otros episodios, una mamá feliz significa hijos felices e hijos felices significan individuos felices que pueden aportar mucho a una sociedad y a nuestras comunidades. ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema que una experta en maternidad y además madre de 3 niños? Pues bueno, yo quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es Laura González, estudió psicología en ITESO, tiene una especialidad en terapia conductual en niños y adolescentes por la UNED, Universidad a Distancia de Madrid. Tiene también una maestría en terapia cognitivo-conductual por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual de la Ciudad de México y actualmente se encuentra estudiando una maestría en psicoterapia matrimonial y de familia en la Universidad de San Francisco. Pero ¿saben qué? Ella también es madre de 3 pequeños. Bienvenida, Laura. La verdad es que nos encanta todo lo que compartes en relación al tema de ser madre y todos estos tips que das de una forma tan linda y original en que lo haces. Pero cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué es lo que me faltó agregar? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que lo único que le agregaría es que antes de ser mamá, yo siempre trabajé con niños. Y en mi mente era como el plan de yo especializarme en niños y solo trabajar con niños. En mi maestría, la primera maestría, fue porque me di de topes con las mamás. Yo decía, amo trabajar con niños, lástima que tienen mamás, qué difíciles son. Y no me gustaba trabajar con mamás. Hasta que en algún momento como que hice el clic de no voy a avanzar, sino aprendo a trabajar con estos adultos tan difíciles que son las mamás. Y ahí fue cuando estudié la primera maestría. Y en cuando empecé a trabajar en el consultorio ya con las mamás, me empecé a dar cuenta de que pues eran difíciles porque la maternidad es difícil. Me empezaban a contar cosas que yo jamás había visto, cosas de culpa. Eso es un fenómeno que a mí se me hacía como... No lo podía entender, cómo casi todas las mamás con las que trabajaba sentían culpa hasta que me convertí en mamá. Ahí como que ya me cayó el clic, lo entendí mucho mejor y ahora me apasiona aprender todo lo que pueda sobre salud mental de las mamás. En psicología se dice mucho que los años más importantes para los niños es de los 0 a 6 años y se habla muy poco de lo que sucede con la mamá en esos años, que hay cambios súper fuertes, hay cambios hormonales durísimos, que el posparto no es los 40 días después del parto. El posparto puede durar hasta 2 años. Los cambios hormonales pueden venir mucho después que solo la cuarentena. Y son cosas que no se hablan. Hay cosas muy difíciles. Entonces yo creo que lo que hago en mi profesión ha surgido hasta cierto punto de cosas que a mí me hubiera gustado tener.
la falta de apoyo que yo no tuve, que todas mis amigas y yo decíamos, es que, ¿dónde está la información? ¿Dónde está el apoyo? Dije, pues ahí voy. Qué importante lo que dices, porque creo que siempre vemos esta parte bonita, ¿no? Y no la realidad de las mamás. La maternidad es muy bonita. Entonces, precisamente, Laura, me gustaría que comentáramos sobre aquellas realidades de la maternidad de las que las mujeres no sabemos hasta que se convierten en madres, ¿no? Digamos que la parte no idealizada de la maternidad, que todo es bonito, que todo es color de rosas y que es lo mejor que te ha pasado, sino también de esa parte un poco obscura y de todas estas culpas que dices que se presentan una vez que se llega a convertir en madres, ¿no? Sí, creo que empieza desde, pues que la maternidad es algo, como dicen, muy idealizado. ¿Cuántas no jugábamos desde niñas a ser mamás? Tenemos como esta idea de, bueno, yo idealizaba el día que estuviera embarazada, yo decía, qué padre tener mi pancita y los antojos. Y desde ahí fue el golpe de realidad que yo no tuve ni un antojo, tuve ascos. Yo me la vivía vomitando. Y yo decía, esto no me lo platico. O sea, lo veía en películas, pero veía más los antojos que los vómitos o las agruras. Yo no sabía que en el embarazo tienes agruras horribles. Entonces empieza, creo que desde el embarazo, el golpe de realidad y como contraste de lo que nosotras esperamos como mujeres y que la sociedad nos ha hecho verlo como casi, por eso somos mujeres, para ser mamás, y casi lo mejor que puedes hacer es ser madre. Y luego sucede y las cosas empiezan a ser muy diferentes a lo que esperábamos. Y no es que no sea hermosa la maternidad, yo siempre digo, la maternidad es la chinga más hermosa que he vivido en mi vida. Y lo hermoso no le quita la chinga, pero la chinga tampoco le quita lo hermoso. Las dos cosas van muy de la mano y las expectativas yo creo que es algo que lo empieza a ser muy difícil y que se nos olvida a veces como que entre tanta información que los niños son personitas, los bebés ya son personitas. Podemos planear y planear y planear y luego llega un niño o niña a sacudirte todo porque todo lo que planeabas a lo mejor y no le va a funcionar. Las cosas que tú planeas y lees y aprendes y según tú estás muy segura de qué vas a hacer, pues llega esta personita y te sacude todo porque no van a hacer las cosas como tú esperabas. Luego las hormonas, eso cambia muchísimo en las mujeres y creo que se habla muy poco. Los cambios hormonales son algo real, son algo muy fuerte y se habla muy poco sobre esto. Yo creo que tener un hijo es como la prueba de oro para el divorcio. Si, yo le digo a mi esposa, es bromeando, o sea, si sobrevivimos estos 3, 4 años, no sé cuánto es lo más difícil, ya vamos a poder con lo que sea. Digo, también yo a lo mejor y lo exagero porque tenemos un niño que le lleva 1 año y medio a nuestros cuates, así que se nos juntaron 3 de edades muy cercanas. Así que mi perspectiva es también de una maternidad un poco más complicada hasta cierto punto. Pero como psicóloga también lo agradezco, digo, me da mucha perspectiva para entender las dificultades que vienen con la maternidad. Qué padre y qué interesante esto que nos cuentas y qué suave, porque te vienen a mover todo este mundo, pero a la vez te vienen a brindar experiencias para poder compartir, ¿no?, con la gente a quien va dirigido toda esta información. Y esto me lleva a preguntarte justamente, fíjate, y más tú que tienes 3 niños de una edad súper complicada y casi los 3 de la misma edad, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta una mujer para encontrar el balance entre su vida de madre y su vida como mujer? Porque pues una mujer es profesionista, digo, en la generalidad, ¿verdad? Una mujer pues tiene que ser mamá, tiene que ser esposa, tiene que ser hija, tiene que ser amiga, y lo digo tiene porque así es como nos lo han hecho creer, ¿no?, en la sociedad. Entonces sí es un gran reto, y ahora súmale la maternidad y súmale todos esos cambios que nos cuentas. ¿Qué es el mayor reto con el que nos enfrentamos como mamás? Híjoles, creo que los tiempos en los que vivimos tienen muchas ventajas. O sea, está increíble que vivimos en tiempos que podemos estudiar y que podemos trabajar, que es normal que la mujer ya trabaje, no es algo raro, de hecho es casi esperado que trabajemos. El rol de la mujer en la sociedad ha cambiado mucho y el del hombre muy poco. Ahí es donde hay mucho desequilibrio y lo vuelve súper complicado, porque hay muchos hombres que no asumen ese rol de papá y ahora muchos esperan que la mamá sea la profesionista, como decían, y aparte que sea la mamá y que siga siendo la ama de casa
y que siguen cargándose de miles de detallitos que luego parecen bobos, hasta el hacer de comer todos los días. Cuando te conviertes en mamá ya se vuelve más estrés porque es ya todos los días, y aparte hacerle de comer para personitas que a lo mejor y te van a tirar la comida y decir, guácala. Y dices, ¿cómo? O sea, todo, o sea, el trabajo, la cocina, el esposo. Entonces creo que el hecho de que el rol de la mujer haya cambiado, pero el rol del hombre no, lo dificulta mucho. Y por otra parte tenemos la ventaja de tener mucha información a nuestro alcance y la desventaja de que la información confunde muchísimo. La información a veces llega a ser tanta la información que las mamás se confunden. O sea, hasta yo que lo he estudiado he llegado a momentos que digo, creo que me equivoqué en lo que estudié y no, o sea, no lo entendí bien. Y empiezo a creer cosas que a lo mejor dice una Instagramer hasta que como que yo misma me saco y digo, a ver, no sé, soy mercadóloga o es fotógrafa y está dando tips de maternidad y yo me estoy cuestionando que soy psicóloga especializada en niños, pero sí, es como un bombardeo de información que creo que nos eleva todavía más las expectativas como mamá y confunde. Y luego le agregas la falta de sueño y los cambios hormonales, te confundes más. Yo creo que eso lo hace muy difícil la maternidad en estos tiempos. Y creo que también ahí le podemos sumar el hecho de que, como tú dices, ¿no? Vemos en redes sociales a la fotógrafa que se ve hermosa con sus 3 niños, su casa está impecable. Y entonces creo que esto viene a sumar mucho a la presión de ser esta mamá perfecta, que le da a sus hijos puras cosas gluten free, orgánicas, que los lleva al Gymboree desde los 2 meses, que aparte, no sé, los tiene siempre vestiditos y arregladitos y la pareja perfecta, el matrimonio perfecto. Entonces creo que todo eso viene a sumar a estas dificultades, ¿no? Y aquí hablando un poquito sobre esta presión, me lleva también a pensar sobre lo que mencionabas hace ratito, la culpa que experimentan las madres cuando no pueden ser mamás de tiempo completo o que no pueden ser estas mamás perfectas de las que hablábamos. Me gustaría preguntarte, ¿esta culpa es instintiva o social? ¿Y cuál es la mejor manera de sanarla o trabajarla? Híjoles, le he tratado de buscar y leer y estudiar y cuestionar mucho a las mamás sobre la culpa. Creo que definitivamente hay una parte instintiva de el dolor de los hijos. O sea, es algo muy raro, pero físicamente duele en la panza. Y es algo que hasta que no te conviertes en mamá, como que no, es difícil entender que... Yo escuchaba a mamás decir, es que llora y me duele la panza. Y yo decía, ay, qué exageradas. Decía, ay, qué difícil. No, hasta que los escucho llorar y digo, es que sí. Y luego pasa a otro nivel en el que ya no te duele la panza, te duele la cabeza y dices, ya, o sea, un momento de silencio ya que se calle, ya de tantos llantos a veces. Entonces sí hay una parte definitivamente fisiológica y que aparte tenemos esa parte como, pues muy animal, ¿no? Nuestros ancestros tenían que alterarse si lloraba un bebé para salvar a su bebé y estar seguro. Y esa parte instintiva todavía la tenemos, pero en una sociedad donde a lo mejor ya no nos sirve porque no está en peligro el bebé en la cuna. Pero las hormonas y todos estos instintos sí generan como una reacción de alerta, de estrés, de nervio. Esa parte sí es real y definitivamente lo que dicen. Las redes sociales creo que pueden ser la mejor herramienta o la peor herramienta de la maternidad. Y yo hasta lo he vivido las dos partes. Yo he tenido momentos que digo, las redes sociales han sido mis mejores amigas en mi maternidad y ha habido cuentas que digo, también ha sido mi peor enemigo cuando me comparo, como dicen, con esta mamá perfecta, que luego echan comentarios como muy lindos y de tips, pero que cuando no estás haciendo tu vida así y no puedes llevar tu vida así, esos tips se sienten como un juicio horrible. Entonces creo que es una combinación de las dos cosas. ¿Y cómo la trabajas, esta culpa? O sea, ya que la sientes este juicio, ¿cómo lo trabajas? Yo lo veo como la culpa es una emoción que nada más nos chupa energía. Y en realidad no nos va a servir de nada. Te puedes sentir culpable y ahí te estancas. O sea, yo veo la culpa como algo que te estanca. Y si cambiamos el chip un poco a verlo como responsabilidad, creo que ahí sí podemos actuar. Es decir, ok, yo puedo sentir culpa porque no soy, no sé, la mamá perfecta que hace todas estas cosas que hace otra mamá, pero eso me va a estancar. En cambio, si le doy la vuelta al chip y pienso, ok,
pero mi responsabilidad no es ser esa mamá perfecta de Instagram. Mi responsabilidad es que mis hijos estén alimentados y si a lo mejor y comen gluten, pero son felices y comen también otras cosas. Y las actividades, puedo sentir culpa porque no hago todas las manualidades, pero bueno, mi responsabilidad no es ser una maestra, mi responsabilidad es que mis hijos estén bien cuidados y los estoy cuidando y les estoy dando como esa parte importante de tener una casa segura, que se sepan amados. Lo demás ya es extra. Creo que una psicóloga, Clara Hill, que me encanta, dice, los niños, lo dice en inglés, nunca he sabido traducirlo bien, children need good enough because perfect doesn't exist. O sea, necesitan lo suficientemente bueno porque no existe lo perfecto. Con que les demos así como lo suficiente, que es seguridad, que se sepan amados, ya lo demás es extra. Así que creo que eso es importante, como pensar en la maternidad y fijarnos en las cosas buenas que sí hacemos. Qué bonito así todo como lo planteas, porque digo, la culpa, como dices, es algo súper grande que si no lo sabes abatir te va a consumir. Sí. Y hablando de culpa, digo, existe muchísima crítica entre las madres y todavía también le añadimos sobre los padres, el papá cómo critica a la mamá, las que no somos madres, cómo criticamos a las madres por estos diferentes estilos de maternidad, por la forma en la que yo cuido a mis bebés. O sea, toda esta crítica, ¿por qué es así? ¿Por qué existe tanta crítica por parte de todos? Creo que va muy de la mano, como les decía, con tener mucha información. Creo que estamos en unos tiempos que yo siento como que todo el mundo se siente todólogos y que todos saben. O sea, todos sabemos, ¿no? Y si no sabes, estás mal. Y qué inculto el que no sabe y qué ignorante. Pues no somos todólogos, no tenemos que saberlo todo y no podemos saberlo todo. Y creo que el pensar que sabemos todo es algo que es muy premiado en nuestra sociedad, ¿no? El que sabe todo es como, no, wow, es que él lo sabe todo. Cuando no es cierto, o sea, nadie lo puede saber todo y cada cabeza es un mundo. No puedes saber lo que está viviendo otra persona, pero cuando estamos en ese papel de yo lo sé todo y que aparte hay muchas inseguridades, o sea, creo que el humano por naturaleza tenemos muchas inseguridades, pero en estos tiempos, otra vez con redes sociales y la información, creo que las inseguridades aumentan. Entonces, aumenta tus inseguridades, pero aparte aumenta lo que sabes, te anclas y el saber te da cierta como seguridad, como para compensar, ¿no? Estás insegura por una cosa, pero si sabes, entonces ya te sientes mejor, pero esa inseguridad mezclada con conocimiento creo que lleva a juzgar a las otras personas, en este caso a las mamás, o sea, el juzgar yo sé que es mejor alimento y por qué le da, no sé, cereal con azúcar, por poner un ejemplo, pues. Pero creo que es esta mezcla. Vemos tanto en las redes sociales que, como dices, puede ayudar o puede ser algo negativo y vemos tantas cosas y como dices, ¿no? Que cuidan la alimentación, que tienen a los hijos perfectos, que tú como mamá estás perfecta y que haces el ejercicio y eres todo en uno, eres todóloga, como tú dices, y haces estas cosas como tan bien, pero que a la vez creo que tienden a juzgar también de por qué no estás en el mismo lugar. Claro que se puede si yo lo puedo hacer, pero creo que a veces no nos damos cuenta que no se está en el mismo lugar, ni económicamente, ni emocionalmente, ni Sí. o sea, somos personas totalmente diferentes, con capacidades y habilidades diferentes, ¿no? Entonces creo que tendemos mucho a juzgar y más cuando la realidad es que no sabemos realmente lo que hay ahí, ¿no? Y que es pura pantalla. Esto me lleva a preguntarte, porque es algo que veo mucho y ahorita que tocas precisamente este tema de las redes sociales y de ser todólogas, ¿existe este concepto realmente de la maternidad tóxica o no? Y es algo como que es inventado o ¿qué hay detrás de este concepto de la maternidad tóxica? No, sí. O sea, lo tóxico definitivamente existe. Sí hay personas tóxicas, hay personas que son difíciles y a veces esas personas son mamás. Entonces hay mamás tóxicas, porque hay gente tóxica. Entonces, creo que esa es como otra creencia, que la mamá es la persona que más ama a su hijo y que siempre busca lo mejor para su hijo.
pero otra vez es como ver, las mamás no son superhéroes. Las mamás son personas que han vivido cosas difíciles, que tienen también su personalidad, que tienen sus traumas a lo mejor y no trabajadas. Una mamá a lo mejor y puede tener muy buenas intenciones, pero si trae problemas emocionales, psicológicos, puede ser una mamá tóxica. Puede estar compensando, igual puede ser inseguridades, puede ser enojo, carencias. Entonces sí hay definitivamente como mamás tóxicas y también hacia otras mamás. También creo que hay como esto de maternidad tóxica, de querer ser la mamá perfecta. O sea, no existe la mamá perfecta, no hay una sola forma de ser mamás. Y creo que cuando nos clavamos mucho en un solo estilo, que ahorita está muy, muy de moda la crianza con apego, la maternidad respetuosa, es difícil cuando te pegas con una sola cosa sin tomar en cuenta, como dices, otros factores, o sea, que a lo mejor tienes trabajo, que económicamente no puedes hacer esas cosas. Creo que sí se puede volver definitivamente una maternidad muy tóxica. Laura, ¿y cómo se ve esta toxicidad? O sea, tal vez no las conductas obvias que todos pensamos de golpes y gritos, ¿no? ¿Cuál sería otra forma más común o más disfrazadita de esta toxicidad en las mamás con la maternidad? Por ejemplo, puede ser la mamá que a lo mejor hizo su sueño frustrado era ser bailarina y no lo fue. Entonces es, mi hija va a ser la mejor bailarina y tienes que ser la mejor bailarina y vas a bailar y la hija ni quieres, o sea, a lo mejor y la hija, no sé, quiere jugar básquet, ni siquiera le gusta la danza. Entonces, esta mamá que quiere que sus hijos hagan lo que no hicieron ellas. O sea, no, si la mamá quiere la medalla, pues no es tarde, nunca es tarde que la mamá se ponga a hacer la medalla, que haga lo que quiera y saque su propia medalla y que deje a los hijos tener sus propias medallas. O hablando de medallas, a lo mejor y es hasta eso, el querer que los hijos siempre sea como su princesa o su rey y el que el hijo es perfecto y a veces esto de tanta perfección puede llegar a ser tóxico porque los niños se la creen. O sea, si la mamá la trata siempre, siempre como princesa, la niña se la va a creer. Y entonces, ¿qué sucede? Que la niña no es una princesa, la niña es una persona. Y la niña solo es una princesa para su mamá. Pero entonces esta niña que se cree princesa, que se cree lo más hermoso, se va a volver una niña que cree que todo el mundo la va a ver así, cuando no va a ser así. Y se le va a caer su mundo cuando llegue a la escuela y se dé cuenta que no es la princesa de la maestra, que no es la princesa de las amiguitas, que las amiguitas no van a hacer lo que ella quiere y que a lo mejor y no es la más bonita para todo el mundo, porque aparte hay estándares muy diferentes de belleza para cada quien. Yo tengo también otra pregunta relacionada a eso, porque me queda claro este tema de toxicidad negativa hacia como las madres, como los hijos. Uh-huh. Pero ¿qué hay de esta maternidad tóxica de demasiado positivismo? De todo se puede, de voy a darle a mis hijos la mejor alimentación orgánica, sin pesticidas, y que se levanten todos los días a hacer ejercicio igual que yo, y que saquen puros dieces, y van a las clases de ballet, y luego de ejercicio, y luego de piano, y que realmente entiendo de dónde viene esta parte, ¿no? De querer que tus hijos tengan una vida balanceada, lo mejor, plena, ¿no? O mejor de la que tú tuviste, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿en qué momento raya ese positivismo a toxicidad en ese aspecto de estoy cuidando el bienestar de mis hijos en todos los aspectos a está siendo súper positivo de una manera tóxica? Ahí creo que cuando empieza como a alejarse un poco de la realidad y se vuelve algo como obsesivo, ya que influye en la vida diaria, o sea, ya que hay mamás que se saltan el festival porque como el niño va a comer dulces. Ahí es donde digo que ya está privando a sus hijos de cosas muy normales y necesarias para estar en una sociedad, ¿no? Las fiestas son parte de la vida, son algo importante. Ya perderse de cosas por querer cuidarlo tanto, creo que ahí es donde empieza como a rayar en la parte tóxica, cuando te empiezas a dar cuenta que ya no haces ciertas cosas, que estás perdiéndote de ciertas cosas. Y el control, o sea, ahí de lo que hablas veo mucho control, yo lo vería como es demasiado control y cuando hay tanto control no está permitiendo que el niño se desarrolle como persona
y muy probablemente la mamá tampoco se está desarrollando como persona. O sea, ahí diría qué carencia hay en la mamá que está poniendo tanta atención solo en... Y digo solo porque a veces dicen, ay, no es solo mamá, o sea, mamá es mucho. Sí, mamá es mucho, pero no solo somos mamás. Somos lo que decían, somos profesionistas, somos esposas, somos amigas. Y hay momentos en los que no podemos tener el control de todo. Entonces yo creo que ahí rayaría en la toxicidad para la mamá, cuando ya deja de ser otras cosas por mantener este control y como perfección. Qué padre todo esto que dices, Lau. Hay un podcast de Marta de Baile que yo soy muy fan. Y me gusta mucho esto que dicen porque regularmente cuando hablan de temas de hijos se refieren a esto. Que yo no soy mamá y yo hablo sobre la percepción que veo, ¿no? No de una experiencia personal. Pero veo que dicen mucho esto de venimos a descargar estas carencias emocionales, esto que nos faltó a nosotras, esto que quisimos ser. Mi mamá a lo mejor no me llevó nunca a clases de ballet, mi hijo sí iba a ir, pero pues a mi hijo no le gusta, ¿no? Y dicen mucho esto ellos en el podcast. Es que se nos olvida que nuestros hijos son personas. No es mi hijo, es una persona con una individualidad, con una vida propia que va a crecer, que tiene que tomar sus decisiones, y qué padre que yo le pueda dar las herramientas desde chiquito para que vaya teniendo las mejores decisiones en su vida. Y me gusta esto que dijiste porque al final de cuentas las mamás se culpan mucho. Pero al final de cuentas esa persona, ese humano va a ser adulto y va a tener la responsabilidad de sanar sus propias cosas, de trabajar en cosas que considere necesarios. Y entonces creo que sí, las mamás sienten mucha culpa, pero al final de cuentas creo que hacen lo mejor que pueden, ¿no? Con lo que tienen en el momento. Sí. Y ahorita me lleva a preguntarte, enfocándonos en el tema de la mamá en sí, ¿cómo es la mejor manera en que ahora que, ya tuve hijos, ya estoy pasando por todos estos cambios, por todas estas nuevas situaciones en mi vida, a lo mejor que ni me esperaba, por los cambios hormonales que me comentas, los cambios en la familia, por los nuevos integrantes de la familia, porque el niño va creciendo y va teniendo su propia personalidad y de repente ya es berrinchudo o de repente en la escuela me hablan para algo, ¿no? Pero las mamás, ¿cómo se reencuentran con ellas mismas? ¿Cómo se reencuentran ellas como mujeres, como personas, como individuos, con su propio ser? Híjoles, la pregunta de oro. Es decir, porque por una parte es casi como si perdiéramos el ser persona y es como cómo te recuperas. Entonces, por una parte digo, acordándote que no te perdiste, agregaste algo a tu vida, pero sigues siendo una persona. Y luego lo complicado es que no te perdiste, pero sí cambiaste. O sea, mi esposo, cuando yo estaba embarazada de nuestro primer hijo, me decía, es que ya vamos a morir y renacer. Y yo le decía, qué dramático eres, ¿no? O sea, pero sí, hasta cierto punto sí, hay gustos que ya no. Hay cosas que antes me gustaban y ya no me gustan, ya no me interesa. Entonces, ¿cómo reencontrarte? Creo que respetando esto, así como decías que los niños son individuos, el respetar que como mujer también eres individuo. Entonces no te descuides. Y luego es muy chistoso porque lo que todas las mamás queremos es lo que decimos, lo mejor para nuestros hijos. Y se olvidan de que lo mejor para los hijos es que la mamá esté bien. Entonces si quieren que los hijos estén bien, dejen de cuidar a los hijos un ratito y cuídense de ustedes. O sea, que la mamá se cuide. Si yo no me cuido a mí misma, no me voy a parecer a la mamá que quiero ser. No, nos tenemos que cuidar a nosotras. Tenemos que cuidar el matrimonio, tenemos que cuidar, o la pareja, algunas no están casadas pero tienen a su pareja o son solteras y quieren buscar pareja y eso es válido, es muy válido. Respetar el que somos humanos, tanto nuestros hijos como nosotros, y que hay que cuidarnos como mamás, poniendo atención a nuestro cuerpo, poniendo atención a nuestros gustos, nuestras necesidades, ponernos atención a nosotras. A las que les cuesta mucho trabajo, les digo, hasta por sus hijos, o sea, si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos. Y para darles un consejo de tu experiencia a las mamás que nos escuchan, por ejemplo, cuéntanos tú cómo pones en balance esta vida de mamá y de tu vida personal para que, pues digo, ellos puedan darse una idea, porque a lo mejor les podemos decir, no, pues sí, date tiempo para ti y sé tu prioridad. Pero van a decir, ¿pero cómo? Si no me alcanza el tiempo y bueno, si me pongo yo como prioridad o mejor atiendo a mi hijo, pues voy a atender a mi hijo porque si no nadie lo va a hacer. ¿Qué tips nos puedes dar? Ser flexibles y entender que no podemos hacer todo perfecto, no podemos seguir todas las recomendaciones,
Porque si empezamos a seguir todas las recomendaciones, es como dices, ¿en qué momento hago ejercicio y como sano y duermo y cuido a mis hijos y los llevo, o sea, ¿en qué momento? Entonces, bajar las expectativas. Siempre digo, baja las expectativas, no lo tienes que hacer todo. Y no tienes que hacer todo todos los días. Puede que un día te enfoques al 100% en tus hijos y al día siguiente pedir ayuda. Creo que pedir ayuda es algo súper importante que a muchas mamás nos cuesta, y me incluyo. Es difícil pedir ayuda, pero la necesitamos. No podemos ser mamás solas, necesitamos ayuda y necesitamos soltar el control, entender que sí, a lo mejor y la persona que te los va a cuidar no los va a cuidar como tú, a lo mejor y ni siquiera le va a dar de comer lo que tú quieres, no importa. Necesitas el descanso, no importa. O sea, si le va a dar una quesadilla y chetos, que no te importe de que se come sus chetos y tú disfruta lo que vayas a hacer. O la tele, que se habla tanto de las pantallas y el daño que las pantallas hacen. Ok, sí hacen daño, pero también cuánto daño va a hacer si la mamá no descansa. Como tener esa balanza de, no estoy diciendo pónganle la tele todo el día, pero si la única ayuda que van a poder tener es una película, pónganle la película, le va a hacer más daño no tener nada de pantallas, pero tener una mamá frustrada. Entonces creo que es bajar expectativas. Y ahorita mirando esta idea de le va a hacer más daño una mamá frustrada, una mamá enojada, una mamá que esté gritando, ¿cuáles son estos focos rojos que como madre puedo darme cuenta que me estoy perdiendo como mujer y me estoy convirtiendo en 100% madre? Eso, cuando crees que ya no tienes tiempo para nada. Si toda tu vida es puras cosas de los niños y no hay nada para ti, ahí sí diría aguas. O sea, todas tenemos las mismas 24 horas, todas. Es cuestión de organizarnos. Entonces ahí, pues el problema es de organización y ya de rascarle, ¿no? De buscar, ¿es por tus carencias que estás tratando de compensar o...? Pero todas tienen las mismas 24 horas y si se están yendo, hay tener cuidado. Y que aparte las redes sociales, no nos damos cuenta, pero si no ponen el medidor en el teléfono, a veces se van las horas y es que no tuve tiempo de nada. No, sí tuviste, pero te lo pasaste viendo Facebook e Instagram. Sí tuviste mucho tiempo, pero hay horas perdidas. Entonces, cachar las horas perdidas, que en estos tiempos nos pasa a muchos. Y eso, o sea, tener tiempo, aunque sea una vez a la semana, no es todos los días, no, a lo mejor ni siquiera es todas las semanas, es una vez al mes, pero sí tener momentos sin hijos. Laura, ahorita que mencionas esto de las 24 horas me lleva a pensar que ahorita, en tiempos de pandemia, las mamás están 24 horas con los niños. Entonces, se me hace bien interesante porque creo que todos, mamás o no mamás, hemos experimentado, pues, dificultades en esta pandemia para ajustarnos a esta nueva normalidad, como la llaman, ¿no? Entonces, específicamente para las mamás, ahí me gustaría que nos compartieras cómo se ven estas dificultades, porque creo que no es solo uno como individuo en me estoy ajustando, sino me estoy ajustando a esta nueva forma de convivir con mis niños todo el día, todos los días, y hacerla de mamá, de maestra, de entrenadora física, de todo. Entonces, ¿qué nos puedes compartir tú sobre estos momentos difíciles y cómo ajustarse y cómo no perder tu sanidad mental? Sí, esto de la nueva normalidad me da ronchas cada que lo escucho porque digo, de normal no tiene nada, nada tiene de normal esto que estamos viviendo. Y luego dicen, el coronavirus llegó para quedarse. Pues sí, pero no va a ser así. O sea, así fue la influenza española y sí sigue existiendo y ya hay vacuna y ya hay tratamientos. Y no es algo que está fuera de control. Ha habido otras pandemias y muchas de esas enfermedades siguen aquí, pero ya son controladas, no son esta locura de quédate en tu casa y ponte mascarilla. Va a llegar el momento en el que va a pasar. Entonces, saber eso, que esto es pasajero y que no es normal, es pasajero y es temporal y yo más bien lo veo como un momento de guerras. Yo lo estoy tomando como que estamos viviendo un momento de guerra. Esto no son tiempos normales. Se espera que todos sigamos trabajando como si no pasara nada, que todos tengan la productividad que siempre tenían, como si no pasara nada, como si no tuviéramos el estrés de que hay seres queridos enfermos, que no sabes si la van a librar o no, que no se sabe, hay tanta incertidumbre que no son tiempos normales, así que bajar las expectativas, pero por 1000. O sea, ahora sí de verdad, como dije al principio, good enough.
o sea, busca lo suficiente. Y dentro de lo difícil que es todo esto, buscar ayuda, porque sí es temporal, pero ya vimos que no fue las 2 semanas que nos decían o el mes que nos decían. Vivo en California, acá en Silicon Valley, mi esposo trabaja en tecnología y ellos ya está confirmado que no van a regresar lo que queda de este año a la oficina. Google acaba de anunciar que nadie de ahí va a regresar hasta el verano del próximo año. No son cosas que digo, va a durar, pero va a pasar. Busquen ayuda. No lo podemos hacer al 100% solas. Y si lo tienen que hacer solas porque no hay alguien que los pueda apoyar, usen las ayudas que puedan en casa sin culpas. Usen la tele, usen lo que puedan y bajen expectativas. No son tiempos normales. Muchas mamás se preocupan que los hijos se van a atrasar en la escuela. Pues sí, pero se van a atrasar todos, no nada más tu hijo. Y la parte escolar, como sea, las maestras, todos les van a llegar atrasados en la escuela. O la gran mayoría, a lo mejor y no todos, pero la gran mayoría van a regresar atrasados de la escuela y ya les tocará, no sé, acomodarse en las escuelas los maestros. Pero la parte emocional va a ser más difícil. Eso es mucho más difícil reparar. Así que bajar expectativas y cuidar que los niños no se pongan muy ansiosos, cuidar que las mamás no nos pongamos muy ansiosas, que hasta lo digo y me dan ganas de decir, no es cierto, nos vamos a poner ansiosas. Sí, pero dentro de esa ansiedad, dentro de todo lo difícil, ponerle más énfasis en cuidarnos para cuidar la salud mental de la familia. Nadie puede con todo. Claro. En creer que sí, ¿no? Sí. Siempre ves que, claro que sí puedes, y si te lo propones, sí, pero ¿cómo va a estar tu salud mental, no? ¿Cómo vas a estar tú realmente quitando ese exterior, sí, esas capas que pones ante una sociedad, ¿no? Sí. Que realmente, pues es lo que ves por fuera, pero que hay adentro, que hay en tu cabeza, que hay en tu corazón. Exacto. No ven que no estás comiendo bien, que no estás durmiendo bien, que la cabeza te da vueltas, que duermes 4 horas al día. Sí, exacto. Yo siempre digo, Instagram vemos, vidas no sabemos. O sea, hasta como decían, la mamá que hace ejercicio. Yo a veces veía a las mamás que hacen ejercicio y decía, ay, vieja presumida. O sea, ¿cómo en qué momento tiene tiempo? Y ahora yo soy la vieja que hago ejercicio y pongo mis videos. Y lo que siempre les digo a mis seguidores es, no lo hago por buscar tener el cuerpo, no, lo hago porque si no lo hago siento que me vuelvo loca, porque encontré que corriendo es la forma en que más me desestreso. Entonces a lo mejor dicen, ay, esa fit. No soy fit, me estoy volviendo loca y por eso corro. Pero cada quien tiene sus maneras, ¿no? De lidiar con quien. Esta crisis o con estos momentos de no puedo más, necesito un momento para mí, necesito un momento a solas, ¿no? Sí. Laura, pues muchísimas gracias. De verdad, todo lo que nos cuentas para nosotros es nuevo, porque pues no tenemos ningún tipo de experiencia en este tema todavía. Me quedo con muchísimas cosas que dijiste durante el episodio y sobre todo partiendo del punto de que una mamá feliz significa hijos felices. Sí. Entonces, a partir de ahí, teniendo eso en mente siempre, saber que la maternidad implica cambios físicos, hormonales, en tu relación de pareja, en tu vida profesional. Entonces, tal vez creo que si aceptamos estos cambios en vez de resistirlos, y como tú dices, saber que no te moriste, cambiaste, entonces va a haber cosas que ya no van a ser igual, pero no necesariamente estancarte en lo que no es, sino en esto que sí es y aprender a amarlo, ¿no? Sí. También me quedo muchísimo con este concepto de que si transformas la culpa en responsabilidad, es algo que sí puedes accionar y que sí puedes trabajar en ella. El saber que no tienes que ser la mamá perfecta, el saber que no eres un superhéroe, que la maternidad no te da una S en el pecho y una capa en la espalda, sino saber que es suficiente con tener hijos sanos y felices. De alguna u otra forma, como seres humanos imperfectos que somos, vamos a fallar y está bien. Y yo creo que hacer las paces con esto a las madres les va a dar mucha paz y mucha sanidad mental. Por último, me quedo con esta idea de no querer darles tanto a tus hijos que les quites en vez de darles. Yo creo que el amor de madre siempre va a querer darles todo lo que tal vez tú crees que no tuviste, pero en general tenemos que tener esta conciencia de que todo en exceso es malo.
Entonces el niño va a tener que saber que no es el mejor en todo, que no es el más bonito, que no es el más inteligente, y está bien, porque ese es el mundo real. Y no pasa nada si tu niño no siempre es el mejor en la escuela o no es el mejor en los deportes. Eso no significa que no tienes un niño feliz y eso no significa que no estás haciendo un buen papel como madre. Así que me gustaría cerrar este capítulo con esta frase que dijiste, que me encantó, que dijiste: como madre no perdiste nada, sino que agregaste algo a tu vida. Y Laura, pues muchísimas gracias otra vez. Antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras algún ejercicio, alguna práctica o un podcast que tú hayas escuchado que te haya servido en este tema de la maternidad y que específicamente en estos tiempos a las mamás que están todos los días, las 24 horas con sus niños, les puede ayudar mucho para hacer las paces con todo esto que platicamos. Antes de venir al programa pensé mucho en qué recomendar. Empecé a hacer una lista de qué libros, qué podcasts. Dije, no, la información saben llegarle. Mi recomendación más grande es: dejen de leer, hagan unfollow. Instagram tiene unfollow y es excelente y casi todos dicen, sigue tal, fulanito, follow. No, también haz unfollow. Si algo no te funciona a ti, no porque le funciona a muchísimas otras familias, te tiene que funcionar a ti. Lee mucho, lee todo, busca todo lo que puedas, pero descarta. Descarta lo que no te sirve, descarta lo que no aplica para ti. Como dice uno de mis profesores favoritos, cómete el pescado, pero escupe las espinas. Siempre va a haber algo bueno, pero va a tener algo malo. No quiere decir que el pescado estaba podrido, no. Tenía mucha carne rica y que te nutre, pero escupe las espinas, no todo te va a servir. Me encanta esta idea. Laura, y para todas las mamás que conectan contigo en este episodio y te quieren seguir en redes sociales, ¿nos puedes decir dónde te pueden encontrar? Es decir, hagan unfollow, pero a mí sí síganme. A Laura síganla. No, solo si les hizo clic, si les hace sentido. Soy Mamá Psicóloga Sin Filtros en Instagram. Estoy también en Facebook, no tan activa. Es casi lo mismo, pero no es casi. Es exactamente lo mismo, porque hay personas que me han dicho que siguen solo en Facebook, así que estoy en las dos, en Facebook, en Instagram, como Mamá Psicóloga Sin Filtros. Y acabo de empezar como un proyecto de Sana y a Mamá Quien La Sana. Pensando en todo esto que les vengo platicando, o sea, ¿quién cuida a mamá? Entonces se me ocurrió este proyecto que tengo círculos para mamás, grupos pequeños que hago por Zoom con máximo 5 mamás. Y no se tienen que comprometer a nada, es por cada sesión que quieran, nada más me escriben, apartan su lugar y es un espacio para ir y desahogarse y platicar de todas estas cosas que difícilmente se platican, porque aparte entra en juego el no preocupar a las amigas o no preocupar a la mamá o no preocupar a la gente, muchas cosas se quedan calladas. Así que estos círculos son para poder hablar sobre estas cosas que normalmente no se hablan. Y estoy empezando también talleres para diferentes temas, igual de salud mental para mamás. Ay, Laura, muchísimas gracias. Sí. Estuvo padrísimo. Estuvo muy bonito, la verdad. Son cosas que no nos cuentan, que no sabemos sobre la maternidad. Y es toda esta idea equivocada muchas veces que tenemos de eres mamá y todo va a ser bonito y tu familia se va a unir y todo es padrísimo y es una cosa que no vas a entender jamás. Y la verdad es que también hay toda otra parte de la maternidad pues no muy agradable y que no muchas personas lo cuentan. Sí. A mí me encantó que hablaras desde este lugar de mucho amor, de mucha paz, de mucha compasión. Creo que siempre escuchamos como que estas ideas como muy psicológicas o muy con perfectas. Estas palabras, ¿no? Y el hecho que tú hablaras desde un lugar de no solo de psicóloga, sino como de la experiencia de mamá, de no pasa nada y tranquila y darle amor a tus hijos, no les va a pasar nada y darte amor a ti, como la manera en que lo dices está bien bonita porque normalmente no escuchamos esa parte o ese de date ese amor y la manera como le dices que transmites tanto amor, paz y compasión y empatía con las mamás y contigo misma. No sé, se me hizo muy bonito. Ahora sí, Laura, que una mamá real, una mamá sin filtros. Ahora ¿cómo sí, estás? Literalmente. Ay, no, muchas gracias, me encantó. Y más que, o sea, pocas veces chavas que no son mamás se abren para hablar de estas cosas. Así que de verdad,
Gracias. Pues ahora sí que muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema que estamos seguras les va a encantar. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como Espero que te quieras. Y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Anchor y YouTube. Si les gustó este episodio y creen que le puede servir a alguien más como fuente de inspiración, no duden en compartirlo. Al hacerlo, nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben qué. Espero que te quieras. Bye.